El Colegio Psicopedagógico Carl Rogers va a presentar las fuerzas mecánicas especiales a cargo del docente Luis Carlos Vargas Joya, ingeniero químico UIS. Las fuerzas mecánicas especiales son fuerzas que por la forma en que actúan sobre otros cuerpos presentan características diversas y se hace necesario diferenciarlas por su efecto, diagrama y sentido. Entre estas fuerzas encontramos las siguientes. El peso. El peso de un cuerpo es la fuerza que ejerce la Tierra sobre los objetos o seres de la naturaleza que se encuentran en su superficie debido a la atracción gravitacional. Se representa con la letra griega W y se calcula con la expresión W es igual a M por G. En el caso es W representa al peso, M a la masa del objeto, G a la aceleración de la gravedad. En el dibujo de la parte derecha está el peso de una manzana, la masa, la gravedad. Acá podemos ver que en el peso siempre es hacia el centro de la Tierra. Por eso está el dibujito de la Tierra ahí. Vamos a ver. La fuerza normal. Todos los cuerpos que se mueven sobre superficies, ya sean horizontales o inclinadas, experimentan una fuerza ejercida por la superficie sobre el cuerpo que se encuentre apoyado en el mismo. La fuerza normal se representa por medio de un vector dirigido perpendicularmente a la superficie de contacto. Como pueden ver en la parte derecha, la fuerza normal es la que presenta resistencia en sentido contrario. Siempre va a ser perpendicular, o sea, formando el ángulo de 90 grados con respecto a la superficie que está en contacto. Por lo menos en el primer dibujo vamos a ver la fuerza normal perpendicular al plano inclinado. En la segunda, en la primera también vemos la acción del peso. En la segunda también afecta el peso, pero está de manera horizontal. La fuerza normal es la que presenta resistencia al peso. Y la parte derecha lo mismo, siempre es perpendicular a la superficie que está. Así estuviera pegado el diagrama rojo, presenta resistencia hacia la pared en el tercer dibujo. La tensión se presenta cuando la fuerza que se ejerce sobre un cuerpo es causada por una cuerda o hilo no elástico. La cuerda no sirve más que para transmitir la fuerza que se ejerce sobre el cuerpo, por lo tanto las fuerzas ejercidas manualmente o por medio de las cuerdas son iguales. En el dibujito podemos ver bien, el peso ejerce fuerza hacia abajo hacia el centro de la Tierra y la fuerza de tensión es la que tiende a tirar hacia arriba. Una fuerza sube, que es la de tensión, y la de abajo sería el peso, como pueden ver en el dibujo. La elástica, si se estira o se encoge un resorte, estos ejercen sobre los cuerpos atados a sus extremos unas fuerzas de reacción en sentido contrario al movimiento de los cuerpos. Como pueden ver en el dibujo están el resorte. Si yo llegara a estirar, entre más peso tengo, voy a estirar más el resorte. Estas fuerzas son proporcionales a la distancia de estiramiento del resorte y obedecen a una ley conocida como la ley de Hooke. La ley de Hooke se puede definir como la fuerza menos K multiplicado por X, donde la K representa es la constante recuperadora de la elasticidad. Es negativa porque siempre va a recuperar esa fuerza, va a tender, o sea, el resorte a recogerse, por eso es negativo porque se devuelve, tiende a recoger esa energía, esa fuerza. Y X es el desplazamiento que se ha despejado o que se ha distanciado. Por lo menos en el primer resorte vemos que no bajó mucho porque el primer objeto no pesaba tanto. En el segundo bajó un poco más. Si ven la distancia que ha bajado del primer objeto al segundo y al tercero. ¿Sí? Entonces cambian las distancias. Esas X serían las distancias entre cada peso que se le han ejecutado. Por lo tanto, la constante
es la fuerza que hace que se devuelvan, la recuperadora, chicos. Eso lo vamos a ver de mejor manera en la siguiente clase. Hay otra fuerza que se llama la fuerza de rozamiento. Son fuerzas que dos o más superficies de contacto ejercen entre sí y que se ponen al deslizamiento de una superficie sobre otra. La fuerza de rozamiento se produce en sentido contrario al movimiento y genera calor. Por lo tanto, es una fuerza no conservativa. Así de esta manera podemos encontrar tres casos. Recordemos, chicos, la fuerza de rozamiento genera fricción. Por lo menos cuando nos caemos, nos vamos a raspar, ¿cierto? Porque es una fuerza que va en sentido contrario al movimiento que se le está ejecutando. En el caso 1, cuando el cuerpo se desliza horizontalmente por efecto de una fuerza horizontal, la fuerza de rozamiento va a ser a μ multiplicado por m por g, porque la fuerza normal va a ser igual a la masa por gravedad, o sea, quiere decir al peso. Van a ser contrarias, en sentidos contrarios, pero van a ser iguales. Porque una sube y la otra baja. Solamente va a cambiar es la dirección. Entonces, la Fr es la fuerza de rozamiento. Como podemos ver, si lo fuéramos a mover al dado caso de la parte derecha, va a generarse una fuerza de fricción que sería en sentido contrario, la flecha roja. Mu, que es el coeficiente de rozamiento, porque eso depende de cada superficie, ¿sí? Y la n es la fuerza normal. Recordemos que siempre es perpendicular a la superficie en donde está. Para que podamos entender de pronto esto es la fuerza de fricción, rozamiento que hay sobre toda la superficie. Recordemos que cada superficie es diferente. Ese sería el primer caso. Segundo, si el cuerpo se desliza horizontalmente por efecto de una fuerza oblicua que lo empuja. La fuerza de rozamiento aumenta debido a que la fuerza normal es mayor, porque estamos empujando. Sería el segundo caso. La fuerza de rozamiento por el coeficiente de rozamiento multiplicado por la fuerza normal. Siendo la fuerza normal igual a la masa por gravedad más la función de seno por el teta del ángulo. Entonces, la fuerza de rozamiento va a ser igual a μ, abrimos paréntesis, m por g más f seno de teta. Cerramos. En el caso 2, estas fórmulas las vamos a explicar de mejor manera en la siguiente clase que tengamos presencial, chicos. Tranquilos, solamente necesitamos adjuntar al cuaderno, ¿vale? Caso 3. Si el cuerpo se desliza horizontalmente por una fuerza oblicua que lo tira, en sentido contrario, lo están tirando, la fuerza de rozamiento disminuye, debido a que la normal sí disminuye. Entonces sería otro caso. La fuerza normal va a ser igual a la masa por gravedad menos la fuerza por el seno de teta. Entonces la fuerza de rozamiento va a ser μ, que multiplica a m por g más la fuerza por el seno de teta. Ese es el caso 3. Gracias, chicos, espero que adjunten esto al cuaderno y vamos a dialogar en la próxima clase.